Hola, mi nombre es Bárbara Arizaga y soy host del podcast Aula Magna. En este episodio tenemos a Luis Gasulla, es periodista, director del portal Periodismo y Punto, conductor de radio, columnista y autor de varios libros. Hola Luis, es un gusto tenerte aquí el día de hoy. Hola Bárbara, igualmente gracias por tu interés. Para comenzar, quería que nos cuentes un poco de ti y qué te motiva a denunciar muchos temas que parecen tabú o políticamente incorrectos, a hablarlos, como tu libro El negocio de los derechos humanos o el negocio político de la obra pública. No, a mí desde que estudiaba comunicación social en la UBA, me interesaba mucho el periodismo. Después me fui especializando en el periodismo de investigación, en todo lo que tiene que ver con los hechos de corrupción, de las injusticias, del nepotismo, del cinismo del poder y bueno, buscar descubrir o buscar contar algo que el poder pretende que permanezca oculto. Me parece que ese es el periodismo que me gusta hacer y es el que más me interesa y bueno, es un periodismo que lastima, que duele, que molesta. Y bueno, básicamente es una pasión. Sí, y es una muy buena pasión porque creo que el periodismo es la manera más eficiente de mostrar a toda la sociedad lo que está haciendo bien un gobierno o mal, porque muchas veces no lo sacan o los ciudadanos no saben en dónde encontrar esas preguntas o respuestas. Así es, sí, efectivamente. Lo que pasa es que en los tiempos actuales, en los que hay mucha división social, política, sobre todo en América Latina se nota mucho, hay como un periodismo o un falso periodismo que está hecho o que está pensado para destruir al periodismo profesional, al periodismo de investigación, y que vos publicás una noticia y te salen a contestar con una contranoticia o con una desmentida ya institucionalizada por supuestos colegas periodistas que están más interesados en defender al poder, en hacerle propaganda y atacar al periodismo libre e independiente. Sí, definitivamente. Y por eso quería preguntarte, ¿cuál ha sido la reacción de los políticos en el momento que tú lanzas este tipo de noticias? Depende de todo. Por lo general la reacción de los políticos es hacer como que no pasó nada, no hablar del tema, es cuando un tema realmente llega a la opinión pública y se instala el tema en la agenda, se ven obligados a contestar. Y cuando contestan, por lo general, lo que ha pasado en la Argentina en los últimos tiempos, que eso fue cambiando, porque antes una investigación periodística que encontraba un hecho de corrupción innegable generaba la salida de un ministro, el pedido de disculpas, el inicio de una causa judicial y tratar de defenderse de otra manera. Hoy acá en la Argentina es un fenómeno que se da desde el año 2008 a la fecha, cuando hubo una crisis muy fuerte con el sector agropecuario y el gobierno de aquel momento de Cristina Fernández de Kirchner entendió que los medios, la justicia y el sector productivo de la Argentina eran sus enemigos. La respuesta es, primero, no hablar del tema y segundo, salir a atacar al mensajero, matarlo, destruirlo y creer que todo lo que le molesta a ellos es una operación política, es un armado para debilitar a los gobiernos que ellos llaman nacionales y populares y que si después empieza una investigación judicial basada en esa investigación periodística, se trata casi de una conspiración de lo que ellos llaman el lawfare, la teoría del lawfare. Por lo tanto, cualquier dirigente social, político, cercano a las ideas supuestamente progresistas, que le encuentres algún hecho vinculado con la corrupción, todo es mentira para ellos y nosotros somos casi empleados de los grandes grupos económicos concentrados. ¿Alguna vez algún político ha intentado silenciarte? Bueno, en estos años me he quedado sin trabajo, me han sacado de un día para el otro de canales de televisión y hemos llegado a algún tipo de violencia física cuando en un libro que vos mencionabas, El negocio de los derechos humanos, que tiene que ver con una trama de
corrupción en la obra pública realizada por un organismo de derechos humanos, que son las Madres de Plaza de Mayo en la Argentina, punteros políticos, que serían dirigentes sociales que arrean, que manejan a los pobres en una provincia argentina que es la del Chaco, me encerraron en una radio y no me dejaban salir en medio de una entrevista radial hasta que no les pidiese perdón. Después vino la policía y bueno, pude salir, pero me tuve que ir escoltado de la provincia. Me tuve que retirar de la provincia. Así que, bueno, esas situaciones le han pasado a otros colegas periodistas, incluso han sufrido hechos de violencia. Caso Julio Bazán, es un cronista de Canal 13 de Buenos Aires, cubriendo un hecho en Buenos Aires de una marcha piquetera. Le tiraron huevos, le tiraron distintos elementos contundentes y se tuvo que refugiar en la boca de un subte. Acá se ponían afiches y mandaban hasta a los chicos a escupir a la cara de esos periodistas. Bueno, y después el sinfín de programas pseudo periodistas para ensuciarnos, escracharnos y hacerle creer a un sector de la población que somos el enemigo público número uno. ¿Cómo encuentras fuerza para seguir luchando en contra de este tipo de gobiernos y seguir denunciando estas cosas? Porque supongo que muchas personas en el momento de estar presentados al frente de estas adversidades simplemente deciden callarse para ya no afrontar estos problemas. ¿Qué es lo que te mantiene a ti luchando? No, a mí cada uno de esos ataques me da más fuerza y me llena de ganas de seguir haciendo periodismo. Pasar desapercibido quizá me desmotivaría más que se hable de una noticia. Nosotros, es evidente, queremos influir, no queremos influir, sino queremos llegar a que la noticia sea conocida por más personas. Y por lo tanto, si ellos contestan, quiere decir que hiciste las cosas bien. Obviamente hay que chequear cada uno de los datos, porque si te contestan con argumentos, con información, y lo que dijiste es incorrecto, y la verdad que hay que saber pedir disculpas o hay que rectificarse. Los periodistas no somos infalibles, puede pasar. Sí, definitivamente. En septiembre del año 2020, hace menos de un año, publicaste el libro Érase una vez en Argentina, el plan de Cristina Kirchner para vengarse de sus denunciantes, someter a la justicia, perseguir al periodismo crítico y encarcelar a Macri. ¿Qué te motivó a escribir este libro? Ese libro lo publiqué por una editorial independiente en medio de la pandemia. Se publicó muy poco en la Argentina, me imagino que en muchos otros países como el tuyo pasó lo mismo. Y ese libro lo financié yo mismo, por suerte pude recuperar la inversión con las ventas, pero me publicaba la cantidad de mentiras, doble discurso y cinismo que se estaba viviendo en la Argentina. Porque acá hubo hasta políticos que los encontraron con bolsos repletos de plata. Uno de ellos es un ex secretario de Obras Públicas que terminó en un convento revoleando bolsos, y cuando pasó el tiempo y volvió al poder el Frente de Todos, que es el kirchnerismo de Cristina Fernández de Kirchner, ellos reinventaron la historia diciendo que habían sido todos perseguidos, presos políticos y que nadie había hecho nada. Eran todos nenes buenos. El ex vicepresidente condenado de corrupción daba clases en la Universidad de Buenos Aires. Cristina, multiprocesada, se convertía en vicepresidenta, y todo lo que había pasado en los años de Macri era mala palabra, y los periodistas éramos todos casi como espías, servicios de inteligencia, personas que nos metíamos en la cloaca de la sociedad para difamar e inventar. Y bueno, es un libro que es una respuesta a eso, basado en 3 causas judiciales importantes aquí en la Argentina, que las leí a fondo en la pandemia y encontré un montón de cosas, de mentiras que Cristina, los periodistas militantes y el presidente actual de la Argentina, Alberto Fernández, compró ese pescado podrido y reproducen una y otra vez.
y hechos que para ellos dan por cierto y que ni siquiera están en expedientes judiciales, o hechos que se armaron en causas judiciales basadas en jueces militantes que diseñaron operativos para destruir las causas espejo que sí pasaron, como los negociados de la obra pública en la Argentina, la causa de los cuadernos, la ruta del dinero K y demás. Ellos cada causa armaron una paralela para decir, Cristina robó, bueno, pero fulanito también. Y la causa de Cristina está inventada, bueno, por esto. Ese libro trata de explicar eso, cómo lo hicieron y qué es lo que es falso. Qué importante que es hacer eso. Cuando estuvo Macri de presidente, ¿sentiste que hubo un cambio en la libertad de expresión o la situación fue la misma para los periodistas? No lo van a reconocer muchos colegas, pero se respiraba más libertad. ¿Por qué? Porque había conferencia de prensa. Podía ir un periodista cercano a Cristina Fernández de Kirchner y hacerle la pregunta que quisiese, incluso faltando el respeto, y no iba a pasar nada, porque ninguno de los que denunciaron censura se quedaron sin trabajo. Todos siguieron trabajando. Es cierto que hubo algún programa que se les terminó el contrato, un programa muy emblemático del kirchnerismo 678, pero iba en los medios públicos, o sea, supongo yo que como funcionario tenés derecho a decir, bueno, pará, este programa terminó su ciclo, que busque espacio en un medio privado, pero se respiraba más libertad, no existían los aprietes a los que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo, y bueno, si se encontraba algo, nosotros si, por ejemplo, un ministro de Trabajo que maltrató a su empleada doméstica, al día siguiente se fue, renunció. Acá puede pasar cualquier cosa y no se va nadie. Eso es otra manera de manejarse ante la noticia periodística, me parece. O sea, que el poder, en aquel momento el gobierno de Macri, no se enojaba insultando al periodista, atacándolo, persiguiéndolo, carpeteándolo, sino, si hubo un error, quizá no hablarían de ello o lo asumían. Es otra manera, fue otra manera. Lo que pasa es que el gobierno de Macri económicamente fue muy malo para los argentinos y bueno, por eso le fue como le fue. Sí, así es. ¿Crees que la libertad de expresión es un derecho? Absolutamente, es uno de los derechos humanos básicos. ¿Y dónde crees que se termina la libertad de expresión? En la mentira, en la difamación y en la calumnia, o sea, y en la falta de respeto, en el insulto. Yo puedo decirte cosas durísimas, pero sin apelar al insulto y sin apelar a la mentira. Acá se confunde. Por ejemplo, este fin de semana, en un canal financiado por la plata del kirchnerismo, como es el canal de Cristóbal López, un empresario de la obra pública y del juego cercano a Cristina, es uno de los canales más importantes, se levantó un programa que todo el tiempo difamaba, insultaba y creaba noticias falsas. Pero cruzaron un límite que hasta los propios dueños lo tuvieron que levantar. ¿Cuál fue el límite? Organizaron un escrache a una dirigente de la oposición y los guionaron a los escrachadores que ellos mismos habían contratado para que le hiciesen preguntas. Ese fue el show del programa. Y eso se cruzó una línea, o sea, un programa periodístico organizando un escrache. ¿Qué dice ahora el conductor despedido? No hay libertad de expresión. Lo que pasa es que si yo digo por televisión barbaridades y mando a escrachar a Cristina, no duro 2 segundos. Y la verdad que estaría bien, porque, o sea, sí se puede manifestar uno en tu lugar de trabajo, en el Congreso, en la Casa de Gobierno, pero en el domicilio particular y que un canal lo organice, y eso no es libertad de expresión, eso es fascismo. Sí, así es. ¿Tú crees que están en conflicto los derechos a la honra y la libertad de expresión? Repetime la pregunta, Bárbara, por favor.
Claro, ¿crees que está en conflicto los derechos a la honra y la libertad de expresión? Porque ha habido muchas veces que Cristina dice, porque dicen cierto comentario, están incitando a violencia o están difamando, pero también hay cosas que son verdad. Entonces, ¿en qué momento esto se vuelve conflicto y en qué momento está bien? Cristina es una experta y el kirchnerismo es un espacio político experto en la victimización. Vos les decís cualquier cosa, o sea, encontrás que fue condenado, fue confirmada la condena por quedarse con la máquina de hacer billetes y el funcionario implicado te va a decir, no, me estás atacando, me estás difamando. Bueno, eso se puede decir, se puede contar en libertad de expresión. No necesariamente, o sea, yo puedo contar y hablar de una causa que no necesariamente todavía esté en la justicia, porque si no, nosotros seríamos solo los voceros de lo que dicta una causa judicial, un fiscal o un juez, y no necesariamente un fiscal o un juez llegan a la verdad. Ahora bien, yo tengo que contar el hecho, mirá, Cristina fue absuelta en tal causa, lo tengo que contar. No estoy de acuerdo, considero que no es así por esto, esto y esto. Ahora, si me pongo a decir en televisión, Cristina es una chorra, una... Y ahí, la verdad que sí, estoy mancillando el honor de la persona. Eh, eh, pero la libertad de expresión está por sobre todo, con excepción de la falta de respeto y el mal gusto, sobre todo el mal gusto, Sí, ¿no? Se pueden decir las cosas de otra manera. sí, definitivamente. ¿Por qué es importante la libertad de expresión en una democracia? Y porque es básico, si no, no existiría la democracia. La democracia se basa en la libertad de expresión, en la división de poderes para que exista una república, en la división o lo que se suelen confundir nuestros gobernantes, que el partido no es el Estado, que el Estado no es el partido, que los fondos públicos son de todos, no de un partido, no son de un gobierno. Él los administra, pero no son los dueños, están para dar un servicio, y la prensa independiente, sin prensa independiente. Y también la democracia necesita estados, ustedes deben tener estados, no provincias, estados Tenemos provincia. que o provincias, bueno, provincias que tengan una independencia del poder central y que se respeten los derechos humanos básicos. Acá lo que está pasando en nuestro país es que hay caudillos de provincias que hacen lo que quieren en sus distritos, que se convierten en feudos y por lo tanto no se ejerce la democracia. Y si hay cada vez más lugares que se vive así en nuestro país, bueno, la democracia se va debilitando porque te queda que la democracia solo se ejerce en las grandes urbes, pero en los pequeños pueblos el intendente, el gobernante es amo y señor y tiene el derecho de hacer lo que quiere con el ciudadano. Y cuanto más pobreza hay, menos democracia, porque las personas se vuelven sirvientes, esclavas de una bolsa, de un favor del político de turno. Sí, así es. A mí lo que me parece muy curioso de la sociedad de Sudamérica es cómo no se dan cuenta que los políticos socialistas lo primero que hacen ha sido comprar televisiones nacionales o tomar un control de los medios. Y aún así hay un montón de gente que sí apoya al socialismo y dice no, que sigue siendo democracia porque hay elecciones. Pero claramente el control de los medios es evidencia que quieren contar la narrativa de otra manera. ¿Qué opinas tú de esto de acá? ¿Por qué en sí el público no se cuestiona de estas cosas? Es que en el fondo ellos no creen en la democracia. Creen en una democracia en la que solo hablan ellos y son los dueños de la verdad. Por lo tanto, no existe el pluralismo, no lo creen. Eh, es como la teoría del viejo socialismo, adueñarse de los medios de producción, adueñarse de las empresas, adueñarse de los medios de comunicación
¿Por qué? Porque en el siglo XXI ellos creen que todo pasa por el mensaje. Se fijan más por el significante que por el significado. Y entonces eh, se quedaron en una vieja manera de entender la comunicación, adueñarse y crear medios. Y hoy la comunicación pasa por esto, por un teléfono, por el WhatsApp, por las redes sociales y un tweet con una imagen y un video puede generar que un gobierno tiemble. Sí. Pero ellos no lo ven así. Y después sí, igual hay una obsesión que ha aumentado por el control de las redes sociales también, ¿no? De saber quién es el que tuitea, eh, poder investigar quién está detrás de una pantalla, poder controlar un mensaje, poder controlar el acceso a las redes sociales y lo que se escribe. Porque a los periodistas mucho nos sirven las redes sociales, no solo para difundir, sino para tener acceso a información. Por ejemplo, un arrepentido hoy te contacta con un nombre falso a través de un Twitter, a través de un mensaje en Facebook. Hoy una fuente del gobierno que tiene acceso a expedientes te contacta a través de las redes sociales. Por eso es tan peligroso y hoy te hacen una captura del celular de algo incómodo para el presidente, no sé, el empleado doméstico o alguien que pasó por la oficina y no le gustó algo y lo sube con otro nombre. Por eso ellos quieren controlar las redes sociales, porque las redes sociales, bien usadas, es una libertad y una democracia absoluta. Bien usadas, obviamente, también puede ser una herramienta para la maldad, en la que se difama, en la que se mete la vida privada con la pública y demás. ¿Alguna vez te han intentado silenciar por tus redes sociales? Sí, sistemáticamente nos ha pasado con el portal que nos mandan como hackers, como mensajes constantes de intento de ingreso para voltear la página. Y con las redes sociales también el acceso insistentemente con una clave falsa para que Twitter te restrinja el acceso y que durante un mes, 2 meses, no puedas tener la posibilidad de interactuar con los que están del otro lado. Wow. ¿Tú cuál futuro le ves a Argentina? ¿Crees que se va a librar del socialismo o crees que todavía van a ser unos años para que esto pase? Todo depende de las próximas elecciones legislativas, que ahora se cambió la fecha, que se van a realizar antes de fin de año y que posiblemente se defina el voto según el rumbo económico, el llamado voto bolsillo. Si el actual oficialismo gana la elección por un amplio margen, seguramente iremos a un modelo con mucho más autoritarismo y con más control de los medios, de las libertades individuales y del sistema productivo de la Argentina. Y si pierden la elección, también tendremos un tiempo de más autoritarismo, de un gobierno que se desintegre y que esté muy violento y muy molesto con la gente que no lo votó, porque cuando pierden una elección, la gente vota engañada para ellos, engañada por la derecha. Y cuando ganan, bueno, está todo bien. Sí, es una situación muy complicada. Como pregunta de cierre, quería que nos recomiendes uno de tus libros. ¿Cuál sería tu libro más recomendado? Y yo me quedo con el último, Eras una vez en Argentina. Es el que tiene más ribetes casi novelísticos por estas causas que tienen mucho que ver con el espionaje, con la venganza y con bueno, con este tiempo tan complejo y difícil de la Argentina actual. ¿Dónde lo podemos encontrar? Y por Mercado Libre o en mis redes sociales. ¿Les puedes contar a nuestro público cuáles son tus redes sociales para que también te puedan seguir? Luis Gasulla con doble L. Ese es mi Twitter y también estoy en Instagram.
Muchísimas gracias, Luis, por todo tu tiempo. Realmente es admirable conocer a más personas que no le tienen miedo a denunciar a las cosas que hace el gobierno y seguir peleando por la libertad de expresión. Ha sido un gusto tenerte el día de hoy aquí en Aula Magna. Muchas gracias. Gracias y saludos a todos allí en Ecuador. Muchas gracias. No te olvides de suscribirte y seguirnos en redes sociales.